muchos americanos que, aunque no sea cierto que Hispanoamérica era una colonia, la sienten como una situación colonial, sienten una situación colonial. ¿Por qué? Porque han sido subordinados ideológicamente por la leyenda negra. Entonces, para ellos, aunque objetivamente no sea cierto, subjetivamente para ellos hay una situación semicolonial, hay una situación colonial, ¿está? Y de opresión. Pero recordemos una cosa, a partir del primer Borbón, España se llena de obras de teatro negro legendaria en la propia Madrid, en Sevilla, en Barcelona, y muchos hispanoamericanos que recorren la península asisten a estas obras de teatros negro legendarias hechas en la propia capital, se entiende, del imperio, y llegan a la conclusión muy sencilla de que a confesión de parte, relevo de pruebas. Si la propia monarquía permite estas obras de teatro y las impulsa, entonces es cierta la leyenda negra. Por eso digo que si objetivamente Hispanoamérica no era una colonia, hay muchos hispanoamericanos que subjetivamente, se entiende, la sienten como tal, ¿está? Como también es cierto que hay un pequeño sector que para ellos es imprescindible el libre comercio y pujan por el libre comercio. Son los sectores de las polis oligárquicas. Como también es cierto de que hay una pelea entre liberales y monárquicos absolutos, entre monarquía constitucional o monarquía absoluta. Pero vamos a los hechos históricos, que para mí son fundamentales. Y no hace falta explicar lo que implicó la invasión napoleónica, el descabezamiento del poder central español. Pero sí hace falta explicar algo. Hace falta explicar lo que yo denomino el espejo portugués. Fernando VII, como su padre, reciben el ofrecimiento británico de trasladarlos a América para que gobernara desde La Habana o desde México, que era una ciudad importantísima, o desde Lima. Y Fernando y su padre rechazan esto. La monarquía portuguesa no lo rechaza. Va a pagar un costo. Los ingleses no hacen nada gratis. El costo que tienen que pagar es aceptar el libre comercio. Pero el traslado de la monarquía portuguesa a Río de Janeiro, 1808, ¿no es cierto?, que es un relato fantástico. Y este hecho de la monarquía portuguesa salva la unidad del Brasil. ¿Qué es el Brasil? La América lusitana que no se fragmentó. No se fragmentó porque la presencia de la Casa Real en Río de Janeiro impide la fuerza de disgregación británica, impide la maniobra británica de la fragmentación territorial. No pueden al final impedir la independencia, pero una independencia que se produce tardíamente en 1820 y pico, ¿no es cierto?, y que es un divorcio amable entre Portugal y el Brasil. Es un divorcio donde no se tiran los platos. Bueno, la presencia de Fernando VII, de haber aceptado la propuesta de gobernar de México, hubiera impedido la guerra de independencia, hubiera impedido esa guerra fratricida, que es una guerra entre hermanos, como hemos visto, se entiende, en esos dos hermanos que se abrazan en Ayacucho. Pero no solo eso, sino que durante su cautiverio, porque Fernando prefiere estar preso en Europa y no libre en América, los ingleses vuelven a ofrecerle trasladarlo a América y él vuelve a rechazarlo. Pero hay otro hecho fundamental, está otro hecho fundamental que va en contra, se entiende, de la segunda interpretación, que tiene también algo de verdad, cuando dice la independencia fue una operación británica, montada por las logias ligadas a Gran Bretaña y que Gran Bretaña controla. Sí, es cierto en algunos casos, es cierto en el caso de Miranda indiscutiblemente, que trabaja para los ingleses. Pero no es cierto, se entiende, en el caso de Bolívar y de San Martín, que pueden estar influenciados ideológicamente por la ideología del momento. Y el hecho está de que no hay que mirar una foto sino la película, y que esos hombres van produciendo un proceso de maduración política en el mismo proceso que se desarrolla la guerra. Y entonces el hecho fundamental es que Bolívar, el 1 de marzo, envía a Francisco Antonio Zea a Londres, que llega, parte de América el 1 de marzo, y llega a Londres el 16 de junio de 1820.
¿Y cómo lo envía? Con poderes plenipotenciarios, con poderes totales. ¿Para qué? Para hacer lo que Sea tiene escrito, que es un plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica. Repito, plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica. El mismo hombre que había sido profundamente antihispánico, ¿está?, se da cuenta y dice: esto nos conduce, se entiende, al más absoluto desastre, y plantea entonces un proyecto de reconciliación. Ese proyecto que hubiese impedido la ruptura final y las batallas finales es rechazado por Fernando VII. Pero también San Martín se reúne el 2 de junio de 1821 a entablar conversaciones con el virrey en Lima. ¿Y qué propone San Martín? Algo muy parecido a lo que ha propuesto Sea. Propone que España reconozca la independencia del Virreinato del Perú, que va a formar una confederación con el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía de Chile, pero automáticamente que venga un príncipe español, que puede ser el mismo rey, el hermano del rey de España, a gobernar con una monarquía constitucional ese nuevo reino, que automáticamente quedará unido, se entiende, con el Reino de España en una unión aduanera, una unión militar de defensa común, es decir, por vínculos políticos, por vínculos económicos y por vínculos militares. El ofrecimiento de San Martín fue considerado por los que creen entender que todo es una política británica y que todos son agentes británicos, erróneamente, como simplemente una maniobra para dilatar el tiempo. Tal no era una maniobra que el propio San Martín se ofrece en persona, en ser llevado a España como garantía de lo que está diciendo. Nadie en su sano juicio se ofrece a sí mismo como garantía, sino está plenamente convencido de lo que está diciendo y que tiene poder para poder ejecutarlo. Y otra vez, Fernando VII, se entiende, vuelve, se entiende, a rechazar este ofrecimiento de terminar con la unidad, es decir, de terminar con la guerra, de terminar con la guerra de independencia. Entonces, por eso creemos que esta última interpretación, que no niega las anteriores, sino que asume la poca, mucha verdad que cada una de las otras tiene, pero que rechaza el contenido de mentira que cada una tiene, es la más correcta. Es el resultado de un proceso, la independencia, desencadenado por circunstancias fortuitas, la invasión de Napoleón. Si no, nada se hubiese movido, hubiese habido un proceso de lenta separación, pero aprovechado por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña se da cuenta que puede lograr su viejo objetivo de quebrar el Imperio Español, de quedarse, se entiende, con Hispanoamérica, y de hecho se queda con Hispanoamérica, porque, como decía Alberto Metol Ferré, la independencia encubre el más grande triunfo británico. Todas estas repúblicas se constituyeron después, fueron semicolonias de Gran Bretaña, nacen endeudadas con Gran Bretaña y se incorporan eufemísticamente al mercado mundial, siendo simplemente proveedores de materias primas. En realidad se incorporan al Imperio Británico para servirle como fuente de materia prima y como desahogo de sus manufacturas. Pero Gran Bretaña no podría haber hecho nada si no hubiese tenido, se entiende, delante suyo al inecto de Fernando VII.